Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene todo bajo control. No importa lo que estés pasando, no importa si te sientes atravesando en medio de la tempestad, Dios tiene todo bajo control. Hemos pasado unos meses donde hemos escuchado noticias tremendas por toda esta situación de la pandemia, por la situación de la violencia, los índices de inseguridad que se han disparado, pero sin importar lo que pasa en el mundo, como dice la palabra de Dios, sin importar si los montes se estremecen, si los collados tiemblan, Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo: Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Es una tremenda declaración de fe lo que usted está diciendo y lo que usted está creyendo en esta noche. Dice la palabra del Señor que estaba Jesús con sus discípulos. Dice un día estaba Jesús con sus discípulos. No dice qué día, solo dice un día. Ahora, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que no sabemos cuándo va a ser el día donde vamos a tener que atravesar por una tempestad tremenda. Amén, hermanos. Solo dice un día. De pronto ellos no esperaban que ese fuera el día de la tempestad. La Biblia nos habla de que dice que estemos firmes para resistir en el día malo. Hay un día de dificultad, hay un día donde tenemos que atravesar por esa tempestad. Pero lo primero que debemos aprender de esta palabra preciosa, amados hermanos, titulada, esta enseñanza titulada Dios tiene todo bajo control, y hablando de la tempestad, es que usted y yo debemos estar seguros que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Primero que todo, amén, hermanos. Si usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, no importa lo que pase, dile a que está a tu lado: vamos a pasar al otro lado. Ahora vuelve y dile: no importa lo que pase, díselo con fe, dile: no importa lo que pase, vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos lo creen? Si estamos en obediencia, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, como la palabra del último culto, que el Señor nos hablaba: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero es a los que aman a Dios, es decir, los que están en obediencia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dice la palabra del Señor que Jesús le da una orden a sus discípulos y le dice: suban al arca, suban a la barca, suban a la barca. Y después le dice: pasemos al otro lado. Ahora, ¿acaso Jesús no sabía que en ese momento, pasando el lago, iba a ocurrir lo que la palabra del Señor nos está mostrando, esa gran tempestad? ¿Acaso Jesús desconocía la tempestad que venía? No, Jesús sabía que iba a pasar algo tremendo, amén, que venía esa tempestad, pero les dijo: suban a la barca y pasemos al otro lado. Es decir, los discípulos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Ellos no estaban en la barca porque a ellos se les ocurrió subirse a la barca. Ellos no estaban atravesando el lago porque un día se despertaron con deseo de atravesar un lago. Ellos estaban allí porque estaban obedeciendo a Dios. Por eso, mi amado hermano, si usted y yo estamos en obediencia, si usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, no importa la tempestad que venga, vas a pasar al otro lado. ¿Cuánto glorifican a Dios? Es lo primero que usted y yo debemos estar seguros.
de que estamos en la voluntad de Dios. Ahora, es importante entender, iglesia, que el hecho de que estemos en la voluntad de Dios, el hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que seamos cristianos, no nos va a evitar pasar por estas circunstancias. ¿Cuántos están aquí? ¿Me voy a entender, iglesia? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el concepto errado de que como yo soy hijo de Dios no voy a pasar por dificultades. Hay personas que tienen el concepto errado o les vendieron el evangelio, un evangelio de rosas sin espinas. Le dijeron busca a Dios y nunca más va a volver a tener problemas. Y no hay nada más falso que esto. Dios nunca nos dijo en la palabra de Dios que no tendríamos problemas, pero sí nos dijo que Él ha vencido el mundo. Amén, hermanos. Él le dijo a sus discípulos: esta palabra les he dicho para que en mí tengan paz. Dile al que está a tu lado: en Cristo está la verdadera paz. Estas palabras, estas promesas les he dado para que en mí tengan paz. La palabra de Dios nos da paz en Cristo. ¿Cuándo glorifican a Dios? La palabra de Dios nos da paz en Cristo. Si tú has recibido una palabra de Dios, obedece. No te pongas a pensar qué tal si viene la tormenta. No te pongas a pensar, ¿será que esta barca sí aguanta con la tormenta? Solamente súbete a la barca y pasa al otro lado, porque el Señor está contigo. Y el que te dijo pasa al otro lado te va a respaldar. El que te dijo pasa al otro lado te va a sustentar, porque estás caminando bajo un rema de Dios, bajo una palabra de Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre de Jesús? ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Estas palabras les he dado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Tremendo. Él no dijo no van a tener aflicción. Al contrario, Él nos garantizó que en el mundo tendríamos aflicción. Pero si hasta ahí hubiese quedado, amados hermanos, el versículo hubiera sido muy frustrante. Pero Jesús dijo: pero confiad, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo glorifican a Dios? ¿Cuándo le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Amén. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, estén seguros en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció, nosotros también venceremos. Amén. Entonces lo primero es estar en el centro de la voluntad de Dios. Obedecer a Dios. Ser obedientes, amar a Dios. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas son todas las cosas. Entonces los discípulos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Segundo, amados hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, cuando subió a la barca, se durmió, descansó. Y que en el momento que Jesús se duerme, dice que poco después empieza una gran tempestad. Ahora, punto número 2, asegúrate que la presencia de Dios esté en tu barca. Dile a que está a tu lado: asegúrate que la presencia de Dios está en tu barca. ¿Cuánto glorifican a Dios? Primero, asegúrate que estés en el centro de la voluntad de Dios, que estés en obediencia. Porque como nos hablaba la palabra en la última enseñanza, hay personas que están pasando por situaciones que nunca fueron la voluntad de Dios, sino fueron consecuencias de malas decisiones. Pero cuando tú estás en obediencia, pasas por pruebas, y es la diferencia a una consecuencia a una prueba. Una consecuencia es algo que nosotros nos buscamos por no ser obedientes, por tomar nuestras propias decisiones, por acelerarnos o por salirnos de la voluntad de Dios. Pero una prueba, amados hermanos, es la circunstancia que Dios permite para llevarnos a un nuevo nivel, para que nuestra fe crezca. Amén. Porque nuestra fe, que es más valiosa que el oro, debe ser probada, para que siendo probada por el fuego de la prueba, sea, aleluya, alabanza para Dios, sea realmente aprobada. ¿Cuánto glorifican a Dios? La fe tiene que ser aprobada. Amén. ¿Y dónde es aprobada la fe? En el horno de la prueba, hermanos. En el horno de la prueba. Ahí es cuando realmente podemos decir: yo creo en Dios. Decir yo creo en el Señor es fácil fuera del horno, pero cuando estamos dentro del horno es que realmente se ve si nuestra fe es verdadera, es de oro verdadero o es pura mentira. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? No se canse de alabarlo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, como les digo, segundo punto, asegúrate de que la presencia de Dios esté en tu barca. Asegúrate que la presencia de Dios esté en tu vida. Un día Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo enviaré mi ángel para que vaya delante de ustedes
y conquisten la tierra de Canaán. Él les va a entregar la tierra prometida, porque el Señor cumple lo que promete. Amén. El Señor cumple lo que promete. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo enviaré mi ángel delante de Israel, del pueblo delante de ti. Y va a ir el ángel y va a derrotar a los gigantes, va a derribar las fortalezas y les voy a dar la tierra que les prometí. Pero yo no voy a ir porque este pueblo es duro. Y de aquí al camino los voy a destruir por la dureza de su corazón, porque son de dura cerviz, son soberbios. Pero Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cuánto glorifican a Dios? Moisés aprendió a valorar la presencia de Dios. Moisés lo que le está diciendo a Dios es: yo no quiero la riqueza, yo no quiero tierra prometida, yo no quiero leche y miel si tu presencia no está con nosotros. Para mí, oh aleluya, las riquezas no son nada. Para mí la leche y la miel no tienen sentido. Para mí la tierra prometida no tiene sentido si tu presencia no está. Aleluya, Dios está levantando gente que ame la presencia de Dios más que cualquier cosa, que ame a Dios no por lo que Dios le da, que ame a Dios por lo que Él es. ¿Quién es Dios para él o para ella? ¿Cuánto glorifican a Dios? Porque si tú y yo amamos a Dios por lo que Dios nos da, el día que no nos dé vamos a renegar y vamos a querer volvernos a Egipto como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel miraba las manos de Dios, pero Moisés miraba el rostro de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? Y Moisés prefería el desierto con la presencia de Dios que la tierra prometida sin su presencia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque realmente la presencia de Dios es la que lo llena todo. Amén, hermanos. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Si sentimos que algo nos está haciendo falta, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos en cierta medida fracasados, es porque nos hace falta pasar más tiempo en su presencia. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos el Señor nos está hablando en esta noche? Asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Asegúrate que la presencia de Dios esté en tu barca. Porque si la presencia de Dios está contigo, no importa la tempestad que venga. Porque si la presencia de Dios está contigo, amados hermanos, vas a ver su gloria. Si no está la presencia de Dios contigo, hermanos, realmente sin la presencia de Dios en nuestra vida, no es vida. Es una vida miserable. Amén. Por eso David, cuando peca, no le dice a Dios: no me quites la corona. Por eso David, cuando peca, no le dice a Dios: no me quites el trono. Por eso David, cuando peca, no le dice a Dios: no me quites las vestiduras reales, mi posición. Dice: no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Dios quiere gente apasionada por su presencia. Porque si nos enfocamos en su presencia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay bendición. Donde Dios mora, en el tercer cielo, no hay hambre, no hay escasez, no hay dolor, no hay confusión, no hay enfermedad, no hay frustración. Por eso en su presencia hay plenitud, hermano. Y si tenemos su presencia, lo tenemos todo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a la presencia de Dios? Y dígale al Señor mientras que aplaude: Señor, que me falte todo menos tu presencia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque si tenemos su presencia lo tenemos todo. Realmente no nos falta nada. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en Colosenses que en el Señor Jesús estamos completos. Dile a que está a tu lado: en el Señor estás completo. Una vez alguien me preguntaba que si yo no me afligía por no tener mi visión, ¿verdad? Por ser invidente. Y alguien me decía: usted no se aflige, usted no le hace falta. Yo le dije: mire, la verdad, en Jesús estoy completo. Amén. El día que yo leí esa palabra, hermanos, en Colosenses 2:6, si no estoy mal, me perdona si me equivoco, está esa palabra, dice que en Jesús está la plenitud, en Él estamos completos, hermanos. Ese día entendí, hermano, de que no me hace falta nada.
Plenitud no significa tenerlo todo. Plenitud es la seguridad de que no nos hace falta nada. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Plenitud. Mire, hermano, el que no tiene a Dios nunca tiene plenitud. El que no tiene a Dios siempre va a querer tener más. Si tiene riqueza va a querer tener más y va a ser un esclavo de la ambición. ¿Es así o no es así? Y si tiene una mujer bonita no le es suficiente, tiene que conseguirse otra y otra y otra y nunca está pleno. Porque en el corazón del hombre hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Pero cuando tenemos a Cristo, hermano, tenemos plenitud y podemos disfrutar la vida realmente. Amén. Entonces, primero, hermano, asegúrese que está en el centro de la voluntad de Dios. Segundo, asegúrese que la presencia de Dios esté en su vida, en su barca. Tercero, aprenda a descansar en Dios. Dígale a que está a tu lado, aprenda a descansar en Dios. Esto es algo de lo que, hermano, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Aprender a descansar en Dios. No sé si solo a mí me pasa o a usted también le ha pasado. Es una de las cosas más difíciles, hermano. Aprender a descansar en Dios. La Biblia dice que había una tremenda tempestad, tanto que dice que ellos se anegaban y estaban en peligro. Es decir, esa barca se sacudía, pero Jesús estaba descansando. Jesús estaba dormido. Ahora, no quiere decir que Jesús descuidara a sus discípulos, porque cuando los discípulos llaman a Jesús, en otro evangelio dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? En otro de los evangelios, cuando nos relata esta misma historia, los discípulos le reclaman al Señor y le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa fue la forma como llamaron al Señor. Imagínese usted, le están diciendo: usted nos está descuidando, nos estamos hundiendo y usted ni siquiera se da por enterado. Yo no sé cuántas veces nos ha pasado que hemos sentido como que Dios nos olvidó. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Como que Dios se olvidó de nosotros. Y uno dice: Dios, pero ¿usted dónde está en medio de esta circunstancia? ¿Usted dónde está, Dios? Como que yo clamo y no lo veo por ninguna parte. No veo la respuesta. Dios se olvidó de mí. Pero lo que Dios nos quiere enseñar cuando Él calla de amor, porque la Biblia dice que Dios calla de amor, es que aprendamos a descansar en Dios. Es de las cosas más difíciles, porque nuestra naturaleza, hermano, de humano, nuestra naturaleza caída, es una naturaleza que se desespera, es una naturaleza que busca atajos, es una naturaleza, hermano, que cae presa del temor, de la ansiedad. Amén. Y el temor, hermano, es como una venda que no nos permite ver la provisión de Dios, que ya está ahí, pero no la podemos ver. Y el temor nos lleva a la ansiedad. Y la ansiedad, hermano, es algo tremendo, porque la ansiedad incluso nos puede llevar a enfermarnos físicamente. Y es porque nos falta aprender a descansar en Dios. Dile a que está a tu lado: aprendamos a descansar en Dios. ¿Cómo puedo yo aprender a descansar en Dios, pastor? Cuando yo le entrego mis cargas a Él. Amén, hermanos. Dios viene delante de nosotros y Él tiene una bandeja donde tenemos que aprender a dejar todo en esa bandeja y decir: Señor, yo te lo entrego. Pero no solamente cuando oramos y decirle: Señor, te entrego ese hijo, esa hija rebelde. Señor, te entrego esa enfermedad. Señor, te entrego esa deuda. Señor, te entrego ese problema en el trabajo. Te entrego, Señor, mi falta de empleo. Te entrego eso que me está robando la paz. Pero cuando terminamos la oración, como que volvemos y tomamos de la bandeja de Dios el problema. O esa carga la cambiamos de hombro. Como cuando uno lleva un bulto pesado y el hombro se cansa, entonces cambia de hombro para descansar el hombro. Y siente un alivio porque descansó el hombro que estaba fatigado. Pero al momento vuelve y se cansa porque no entregó la carga, simplemente la cambió de hombro. La palabra del Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere que aprendamos a descansar. Y sabe, hermano, yo siempre lo he dicho, creo que aquí lo he dicho varias veces, hermano, nosotros siempre le predicamos a la gente de este versículo: mire, venga Jesús para que tenga descanso. Y miramos y pensamos que solamente la carga es el pecado. Pero, hermano, hay cristianos que también mantienen cargados, cansados. Amén. Que debemos aprender a aplicar ese versículo a nuestra propia vida. Es un versículo precioso para evangelizar, estoy de acuerdo. Pero el primero que Dios quiere que aprendamos a descansar soy yo. Soy yo como su hijo, porque si yo aprendo a descansar en Dios, voy a poder testificar con mi propia vida. ¿Cuánto glorifican a Dios? Voy a poder decir: mire, yo vivo
tengo descanso en Dios. Y la gente que no conoce al Señor, al ver, hermano, verme a mí en descanso, hermanos, en esa plenitud con el Señor, en la paz de Dios, hermano, va a decir: yo quiero lo que usted tiene. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta noche? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Hay que aprender a descansar en Dios. Los discípulos se asustaron. Mire, ellos tenían la presencia del Señor, pero no estaban descansando en el Señor. Mire, hermano, nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El saber que Él está conmigo debe ser la razón más grande de que mi fe, hermano, se fortalezca en esa promesa maravillosa. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? La Biblia dice en Salmo 23:3: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos exaltan al nombre de Dios? No importa por dónde estemos atravesando, si Él está con nosotros, vamos a poder pasar al otro lado. Por eso dice la palabra allá en Isaías 41:10: no temas. No temas, iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, óigalo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? El saber que el Señor está con nosotros es la mayor seguridad de que Dios tiene todo bajo control. Diga conmigo: todo estará bien. Diga conmigo: todo estará bien. ¿Cuántos exaltan a Dios? Entonces debemos aprender a descansar. ¿Estamos seguros que la presencia del Señor está con nosotros? Amén. Debemos aprender a descansar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Debemos aprender a descansar en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús se despertó y cayó la tormenta. Pero ¿qué hizo que Jesús se despertara? Quiero que miremos el versículo 24, por favor. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? Amén. Lo primero que dice es: ayúdenme ahí. ¿Y qué? No, mírenlo por favor. Amén, amén. Muy bien. Eso está muy bien, que estén atentos. Y vinieron a él. Dile a que está a tu lado: en la tempestad, ¿a quién vas? En el problema, ¿a dónde quién vas? Aleluya. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? Aquí hay algo tremendo. Ellos como seres humanos temieron. Ellos como seres humanos, hermanos, sintieron temor, porque dice la palabra que se anegaban y tenían gran peligro. Dios sabe que nosotros, hermanos, como seres humanos, a veces somos presa del temor. Amén. Viene el miedo. Lo que no debemos hacer es que Él tome control de nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Visitaba una hermana en esa semana y que me decía: pastor, y yo en el momento me siento como con miedo y empiezo a reaccionar cuando digo: no, Dios está conmigo, Él no me ha dejado. Y a mí me causaba mucha gracia y yo decía: realmente todos somos así, ¿o no es así? Todos somos así, desde el pastor en adelante. Llega el problema y el que no diga que le da miedo es mentiroso. El que no diga que lo sacude es mentiroso. Lo importante, hermano, es que usted inmediatamente sabe a quién clama. Amén. Sabe a quién busca, sabe delante de quién se arrodilla. ¿Cuántos están aquí? No quiere decir que nosotros no tengamos problemas. No quiere decir que muchas veces el temor no venga a querernos sacudir. Porque si quiso sacudir a Elías, que es un hombre que oraba y caía fuego del cielo. Si tuvo miedo Pedro, que caminó sobre las aguas, hermano, ¿cómo usted y yo no vamos a tener muchas veces? Va a llegar el temor y va a querernos gobernar. Lo importante es a quién yo busco, en quién yo he creído, a quién yo clamo. Amén, iglesia. Inmediatamente a quién busco. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. No es el problema si tenemos problemas o no. No es si muchas veces sentimos que no podemos más. No es si muchas veces el temor viene. Es a quién yo busco cuando estoy en medio de la situación. Es delante de quién yo me arrodillo. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? ¿A quién buscamos, iglesia?
Cuarto punto, asegúrese de buscar a Dios. Amén. Asegúrese de buscar a Dios y clamar a Él. Primero, asegúrese que esté en el centro de la voluntad de Dios. Segundo, asegúrese que la presencia de Dios esté en su barca. Tercero, asegúrese que o aprenda a descansar en Dios. Amén. Cuarto, asegúrese de buscar a Dios y clamar a Él. Dice la Biblia: clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. En Éxodo capítulo 3 verso 7, cuando Dios llama a Moisés, le dice: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he conocido sus angustias. He visto la aflicción con que los egipcios los oprimen. Pero no se queda ahí, dice: y he descendido para librarlos. Dios oye, Dios ve, Dios conoce, pero Dios desciende, actúa para librarnos. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Se fue la iglesia? ¿Ya se cansaron de la predica? No, está bueno, ¿sí? ¿Sigo o no sigo? Aleluya. Dice la palabra, le repito la cita, Éxodo 3, 7 al 9. No lo leemos todo por el tiempo, hermanos. No podemos leer todas las citas por el tiempo. Pero dice que Dios oye, dijo: he oído el clamor. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Dios no es un simple espectador. Dios no se queda solamente con oír. Dios no se queda solamente con ver. Dios no se queda solamente con conocer. Dios desciende para librarnos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Ese es nuestro Dios. Dice la palabra: ellos vinieron a Jesús y clamaron a Él. Lo despertaron. Imagínense, hermano, la tormenta no lo había despertado, pero el clamor de ellos sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando los hijos de Dios claman a Dios, Dios los oye. ¿Cuántos exaltan a Dios? La tormenta no lo había despertado, pero clamaron sus discípulos. Jesús dijo: ya me levanté, reprendió la tempestad, reprendió los vientos y hubo gran bonanza. Aleluya. Hermano, Dios tiene todo bajo control. Aunque usted crea o muchas veces sienta como que Dios se quedó dormido, Él está atento. Solo que Él tiene un tiempo, amén, para todo. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Dios tiene un tiempo para todo. ¿Y para qué, pastor? Porque Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a conocerle a Él. Dios quiere que nuestra fe crezca. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? El propósito de la prueba es que la fe crezca. El propósito del desierto es que podamos intimar con Dios, que podamos conocer a Dios, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios en Oseas 2:14, dice: y la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la versión original dice: y la enamoraré, la traeré hacia mí, la enamoraré en el desierto, le hablaré a su corazón. Iglesia, Dios permite muchas veces que la tempestad venga, y no quiere decir que Jesús no está en la barca, no quiere decir que Él te haya olvidado. Es porque Él quiere hablar a tu corazón, es porque es en el desierto donde realmente podemos ver la gloria de Dios. Porque si usted ve, hermano, cuando Jesús reprende la tempestad, aleluya, los discípulos dicen unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos le obedece? Amén. ¿Lo conocían realmente? Conocían hasta cierto punto. Conocían al que levantaba paralíticos, conocían al que limpiaba leprosos, conocían al que había dado la vista a los ciegos, los sordos oían, amén. Pero no conocían al que podía detener los vientos, al que el mar embravecido le obedece. ¿Sabe, mi hermano? Dios permite que pasemos por la tempestad porque de pronto le hemos conocido como un Dios poderoso hasta cierto punto, pero Dios quiere que podamos entender su grandeza, que Él es grande, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Cuando decimos: ya esta no me saca nadie, cuando decimos: ya no hay solución, cuando decimos:
oh aleluya, aquí me quedé, Dios aparece para enseñarte que Él tiene todo bajo control y que para Él no hay nada imposible. ¿Cuánto glorifican a Dios? Den un aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Marta y María le dijeron a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Ellas conocían a Jesús el sanador, pero no conocían a Jesús que da vida a los muertos. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Cuando Lázaro murió, ellas dijeron: ya no hay esperanza, ya se murió. Si Jesús hubiese llegado cuando estaba enfermo, lo hubiera sanado, pero ya se murió, tiene 4 días. Ya que le dijo Marta, y Jesús dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús hizo algo tan incomprensible para el ser humano? Le dijeron que estaba enfermo y duró 4 días más en venir. ¿Por qué, si era su amigo? Nadie lo entendía. Los mismos judíos criticaban: este que sanó a los ciegos, este que sanó a los paralíticos, este que limpió a los leprosos, no podía sanar a su amigo. ¿Por qué no le importó su amigo si lo amaba? No lo entendían. Ellos no entendían, los discípulos no entendían, Marta y María no entendían. Como muchas veces nosotros en la prueba no lo vamos a entender. Por eso a Dios no se le obedece con el entendimiento. A Dios se le obedece porque Él manda. ¿Cuánto glorifican a Dios? Porque no vamos a entenderlo. Si yo trato de entender, hermano, los pensamientos y los planes de Dios, se me va a quemar el fusible. Porque su mente es superior. Porque mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. A Dios yo no lo puedo, hermano, no lo puedo entender sus propósitos. Debo obedecerlo. Para mí no debe ser más importante la orden que Dios me está dando, sino quién está dando la orden, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Ellos no entendían, pero Jesús resucitó a Lázaro y la fe de Marta y María no fue la misma. Amén. Si hubieras estado aquí, ellas tenían fe. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ustedes tienen que crecer. ¿Cuántos exaltan a Dios? Ustedes tienen que crecer. Dígale a que está a tu lado: es necesario que crezcamos. No nos podemos quedar ahí, hay que crecer. Amén. Y es en la prueba, hermano, que se crece. Ahí es donde se crece. Ahí es donde usted, hermano, no solamente habla del Dios sanador, sino usted lo evidencia en su vida. Cuando usted ha sido desahuciado, pero Dios dice: la última palabra la tengo yo. Usted puede realmente testificar del Dios que es sanador. Cuando todas las puertas se han cerrado, usted ha predicado de un Dios que provee. Pero cuando todo se ha cerrado, cuando no hay nada que hacer, y usted dobla sus rodillas y clama al Dios del cielo, y Él trae la provisión, usted puede realmente salir de la prueba. Pero usted no sale igual. Usted no sale igual. Dígale a que está a su lado: no vas a salir igual. Vas a salir con un testimonio. Vas a salir, aleluya, con una experiencia que va a cambiar tu vida. Vas a crecer cuando glorifican a Dios. Vas a crecer. ¿Quién es este que hasta los vientos lo obedecen? ¿Era necesaria la tempestad? Claro que sí. Si no, los discípulos se hubieran quedado con esa fe. Una fe pequeñita. Pero ese día doblaron sus rodillas y dijeron: realmente es el Hijo de Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? No hay otra explicación, es el Hijo de Dios. Este no es cualquiera. Amén, hermanos. Este no es como los fariseos. Este no es un profeta más. Este es el Hijo de Dios. Aleluya. Nuestra fe va a crecer. Jesús les dijo en el 25 que tuvieran fe. Versículo 25. Leámoslo, por favor. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Dile que está a tu lado: quinto, asegúrate que tu fe sea aprobada. Amén, hermanos. Porque es ahí donde realmente se conoce la gente de fe. Uy, diga gloria a Dios, amén, ay, 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 digamos algo. Es ahí, hermano. Gritar aquí, aleluya, amén, gloria a Dios, eso es fácil. Predicar, incluso desde este púlpito uno puede predicar, hermano. Pero si algo he aprendido, hermano,
he aprendido con mi propia vida es que Dios prueba las predicaciones que uno da. Amén, hermanos. Que lo que yo digo acá, Dios dice, bueno, vamos a pasarlo por la escuela a ver si lo que dijo realmente lo vive, o si realmente allá se emociona y le dice a la iglesia, crea, 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 pero en la casa es el más incrédulo. Es tremendo, hermanos. Yo sé que usted tiene muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo también, hermanos. De verdad, he visto, hermano, la gloria de Dios. Me he arrodillado teniendo todas las puertas cerradas y he clamado a Dios, y Él nunca me ha dejado en vergüenza. Nunca. Porque la palabra de Dios dice que los que confíen en Él nunca serán avergonzados. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha tenido temor, pastor? Claro que sí. Pero asegúrate que tu fe sea probada. Yo me imagino a los discípulos allá con los enfermos emocionados sacando demonios, y Jesús en su corazón diciendo, pero y verás que mañana vamos para la tempestad. Yo me imagino allá a Juan. ¿Se acuerda Juan cuando pasaron por la ciudad de los samaritanos? Señor, ¿qué? ¿Pedimos fuego del cielo? No más mande, no más mande. Tremendo hombre de fe, ¿no? Chacho el hombre. ¿Ah? Pedimos fuego del cielo para que consuma a toda esta gente, Señor. Un hombre chacho, el hombre de fe. Él esperaba que Jesús le dijera, uy, Juan, ¿cuánto has crecido? Eso es fácil decirlo, hermano. Eso es fácil sacar pecho, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén, hermanos. Él conoce los corazones. Él le dijo a Juan, ¿de qué espíritu sois? Usted no ha entendido, Juan, que yo no vine a quemar a esta gente, yo vine a salvarla. Amén, hermanos. Porque es fácil aparentar que somos los chachos de la fe. Es fácil aparentar que somos los recontra espirituales. Pero dile a que está a tu lado, en la tempestad, ¿dónde está tu fe? Ay, ay, ay. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus amenes? ¿Dónde están tus aleluya, gloria a Dios? Es ahí. Por eso es necesario la prueba. Amén, hermanos. Yo no quiero desanimarle con lo que le estoy diciendo. Al contrario, quiero decirle que Dios permite la prueba para que nuestra fe realmente sea una fe madura en Dios. Amén. Una fe madura en Dios. Una fe que es como el oro. Hermanos, la fe es lo que nos lleva a permanecer. La fe es la que nos lleva a no quitarnos. Hermanos, cuando uno es llamado al ministerio, usted no se imagina las situaciones que puede pasar, los problemas, las calumnias, las situaciones, hermano. Pero sabe, iglesia hermosa del Señor, cuando usted cree en quien lo llamó y cuando usted sabe que lo puso fue el Señor, usted se agarra del Señor, hermano, y pase lo que pase. Decía una pastora cuando yo era niño, así pasen caballos y carretas, así pase lo que pase, así se enoje el diablo, usted sigue adelante. Y quiero terminar con una historia de un caballo que cayó en un hueco muy profundo. Y este caballo cayó en ese hueco profundo, y cuando le avisaron al dueño de la hacienda y él fue y examinó la situación, él dijo, no es posible sacar ese animal, es muy costoso, toca traer maquinaria para sacar este animal de ese hueco tan profundo, mejor. Y el hombre era cruel, le importaba solo el dinero. Dijo, no, mejor entiérrenlo, échenle tierra. La gente, los trabajadores dijeron, Señor, pero está vivo, solo se lastimó. No lo puedo sacar, entiérrenlo, igual se va a morir, entiérrenlo. Y así, hermano, empezaron los trabajadores por orden del dueño de la hacienda a echarle tierra a aquel caballo, estando vivo. Y empezaron con las palas a echar tierra, y el caballo le caía esa tierra encima y él se sacudía. Y le caía tierra y él se sacudía. Y le caía tierra y él sacudía, hermano. Y fueron muchas horas echándole tierra y él sacudía, él sacudía. Lo que no sabían, lo que estaba pasando abajo, era que la tierra que le caía iba haciendo suelo. Y el caballo iba subiendo. A medida que él se iba sacudiendo, iba subiendo, porque la misma tierra que le estaban cayendo, en vez de quedarse encima de él, quedaba por debajo. Y iba subiendo. Llegó un momento donde el caballo pudo saltar y vivió. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Sabe qué nos quiere decir esta pequeña historia, hermano? De que así te echen tierra, no te dejes,
no te des por vencido, no te dejes enterrar por las situaciones, no te dejes enterrar por los problemas, no te dejes enterrar por la crítica, no te dejes enterrar por la frustración. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Una vez más caiga a tierra, sacúdete. En el nombre de Jesús, sacúdete, porque esa tierra que el diablo cree que te está echando para matarte, para sepultar el propósito de Dios en tu vida, para sepultar tu llamado, para sepultar tus hijos, para sepultar tu hogar, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Es echando suelo para que crezcas y vas a llegar a un nivel más alto cuando aprendes a creer y a confiar en Dios. Cuando aprendes a sacudirte en medio del problema, no importa lo que esté pasando, dile al que está a tu lado: sacúdete. No se deje enterrar por las situaciones. Siga fiel amando al Señor. Siga fiel amando a Dios. Siga fiel en su llamado. Siga fiel creyendo por sus hijos. Siga fiel creyendo por su hogar. Siga fiel creyendo, porque veremos la gloria de Dios. Esa tierra será suelo y vas a salir del hoyo. Vas a salir de la tempestad. Quiero que termine diciendo fuerte: vamos a llegar al otro lado. Dígalo fuerte: voy a llegar al otro lado. Dile que está a tu lado: hermano, vamos a llegar al otro lado. Así en la mitad de la tempestad, vamos a pasar al otro lado, porque Dios está en el asunto y Él tiene todo bajo control. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Con fe, dígale: Señor, voy a pasar al otro lado, porque no estoy solo, porque no es en mis fuerzas, porque no es a mi manera, porque no es en mi criterio. Así me tire en tierra, yo me sacudo, porque sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Oh, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír de tu palabra. Dele gracias a Dios y diga: Señor, esa palabra es para mí. Dígale: Señor, yo creo esa palabra. Voy a pasar al otro lado, Señor. Oh, si puede levantar sus manos, levántelas y dígale: Señor, voy a pasar al otro lado, Señor, pero no voy a pasar siendo el mismo. Dile: Señor, voy a salir del hoyo, pero no voy a ser el mismo. Dile: Señor, voy a salir de la tempestad, pero no voy a ser el mismo, la misma. Dile: Señor, mi fe va a crecer. Dile: Señor, mi fe va a crecer. Mi fe va a crecer. Oh, ¿quién es este que hasta los vientos le obedece? Voy a confiar y creer más en ti. Mi fe no va a ser la misma. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por esos momentos donde sentimos que no podemos más. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando nos damos cuenta de que somos más débiles, realmente somos más fuertes. Porque cuando mis fuerzas no alcanzan, me rindo. Y ahí entras tú. Yo digo: ya no lucho más en mis fuerzas. Voy a confiar en Dios, y ahí es donde tu poder se manifiesta. Hermano, los hombres que estaban en esa barca no eran la primera vez que subían a una barca. Eran pescadores experimentados. Eran pescadores experimentados. Y deje que el Espíritu Santo le ministre. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando de alguien en esta noche. No era la primera tempestad que ellos se enfrentaban. Era gente que toda su vida había trabajado en el mar, como en el caso de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Pero cuando ellos llaman al maestro y dicen: Señor, perecemos, Señor, nos morimos, no hay nada que hacer, Señor, mi experiencia no sirve, mi capacidad no sirve, mis fuerzas se acabaron, ayúdanos. Sabe, mi hermano, ahí es cuando el Señor entra en acción. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. A veces nos apoyamos en nuestra propia sabiduría,
es que yo sí puedo, es que yo sí sé. Y Dios permite que venga la prueba donde ya no hay nada que hacer, donde la experiencia no sirve de nada, donde la capacidad no sirve de nada, donde mis fuerzas se agotan, para que yo pueda decir: Señor, no soy yo, eres tú. Y Dios entra en escena y nos enseña a ser humildes, a depender de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Ellos tuvieron que aprender que la experiencia en el mar y todo lo que ellos sabían no servía de nada cuando la barca se está hundiendo. El ser humano realmente tiene que rendir su corazón delante de Dios. La soberbia no permite que Dios obre. Cuando yo digo: yo puedo llevar mi hogar, Dios no puede obrar. Dios dice: listo, tome usted el timón. Cuando yo digo: yo puedo hacerlo, Dios dice: hágalo entonces usted. Pero cuando decimos: Señor, tome el timón usted, hágalo usted, ya no es con mi cantaleta, ya no es con mi peleadera, ya no es a mi manera, ya no es con mi experiencia, ya no es con mis fuerzas. Hágalo usted, Señor, yo no pude.